Hola, vamos a ver en este seminario 4 infecciones mucocutáneas. Vamos a completar el contenido de este seminario con el análisis de agentes etiológicos bacterianos y micóticos responsables de infecciones mucocutáneas, relacionarlas con sus factores de patogenicidad para manifestar la enfermedad, las principales pautas de diagnóstico microbiológico, especialmente indicado para la confirmación de la afección y relacionarlo con los factores epidemiológicos y de existir las normas seguras de profilaxis para prevenirlas. El temario para completar las infecciones mucocutáneas del seminario 3, en este seminario número 4, vamos a ver patologías diversas, las dos primeras, tétanos e infecciones necrosantes, que en general tienen un curso bastante agudo. Después vamos a ver patologías bacterianas y fúngicas incluidas dentro de lo que conocemos como síndrome linfangítico nodular, cuya evolución es subaguda crónica, y por último, que afecta, digamos, a la piel y el tejido celular subcutáneo, y después tenemos los micetomas. Estas tumoraciones infecciosas son frecuentemente de evolución crónica. Y por último tenemos lepra. Comencemos entonces por el tétanos. Este paciente de 75 años presentó una herida cortante en el miembro inferior derecho, no concurre al centro de salud y al cabo de 10 días comienza con trismus, contracción sostenida de los músculos maceteros, contractura en flexión de los miembros superiores, contractura en extensión de los miembros inferiores, contractura de los músculos paravertebrales, o sea, el paciente se arquea sobre la espalda, eso significa que está en posición de opistótonos, no tiene pérdida del conocimiento, está lúcido, tiene dolor y se deriva a un hospital cercano donde ingresa a unidad de cuidados intensivos. El paciente, como les dije, está completamente lúcido y afebril, no tiene fiebre. El paciente lo que presenta básicamente es un cuadro clínico típico de tétanos, una enfermedad conocida desde la antigüedad, siempre relacionada con las heridas y los espasmos musculares y las convulsiones, que conducen generalmente a la muerte de la persona. El Clostridium tetani es una bacteria anaerobia estricta, gram positiva, especialmente en los cultivos frescos, digamos. Pero cuando los cultivos ya llevan un tiempo, pierde la capacidad de gram positividad y se la observa gram negativa. Pero lo vamos a considerar como anaerobio estricto, gram positivo. Durante el crecimiento vegetativo del organismo, este no sobrevive en presencia de oxígeno, es muy sensible al calor, posee un flagelo, por lo tanto es una bacteria móvil, y a medida que madura desarrolla una endospora terminal que es muy característica. La observamos aquí en la figura. Y la endospora terminal que deforma a la bacteria, en palillos de tambor.
Esta espora es extremadamente resistente al calor y a la mayoría de los antisépticos. La bacteria, una vez que coloniza la infección, ingresa por el microtraumatismo, por el traumatismo. En la fase vegetativa lo que va a producir es una toxina que es excretada localmente. Pasa a la circulación y actúa a distancia en los tejidos. Esta toxina es una neurotoxina y que va a afectar fundamentalmente el sistema nervioso central. Básicamente, la tétanoespasmina es la toxina espasmogénica termolábil responsable del tétanos producida por el Clostridium tetani. ¿Cómo es el mecanismo de acción de la toxina espasmogénica? Bueno, básicamente lo vimos en patogenia y es el bloqueo presináptico de la liberación de glicina y GABA, especialmente de las neuronas, de las motoneuronas gamma inhibitorias de la médula espinal y del tronco encefálico. Por lo tanto, si se bloquean la liberación de neurotransmisores inhibitorios, se pierden todas las señales inhibitorias y entonces va a predominar toda la actividad excitatoria de las motoneuronas alfa. Por lo tanto, vamos a tener un paciente con pérdida de la coordinación, con hipertonía, con contracturas generalizadas, con parálisis espástica y con un elemento también muy importante que es el dolor. Bueno, en general vemos que la profilaxis, en general en todos los seminarios de microbiología 2, se da al final de cada una de las patologías. Bueno, en este caso, lo más importante es que la profilaxis la demos al principio, porque en el siglo XXI no tenemos que ver tétanos, porque todas las personas tendrían que estar vacunadas, y si están vacunadas, con el calendario de vacunación al día, no tendríamos que ver ningún caso de tétanos. La protección se obtiene por la neutralización del toxoide tetánico en aquellos pacientes que se han vacunado. Y obviamente la protección también se obtiene por neutralización de la toxina tetánica si el paciente previamente vacunado tiene sus anticuerpos bloqueando la acción de la toxina antes de que la toxina se una al receptor. Ahora, ante una herida, si un paciente no estuviera vacunado, se le administra entonces la vacuna antitetánica con el toxoide y también se le administra suero antitetánico por vía intramuscular en distintos sitios, ¿no?, al mismo tiempo. Como tratamiento, también se puede administrar, en este caso, un paciente con tétano, ya dejaría de ser profilaxis, pasaría a ser tratamiento, se le administra gamma globulina específica antitetánica intravenosa e incluso se puede administrar intratecal. La idea es tratar de, con la gamma globulina, bloquear la mayor cantidad de toxina tetánica posible antes de que la toxina se una a su receptor. Unido al receptor, el anticuerpo, la gamma globulina, tiene muy poca efectividad. Así que lo más importante de todo, como profilaxis, para no ver pacientes con tétanos, es el último punto que establece claramente que la quíntuple y la triple bacteriana y la quíntuple bacteriana induce anticuerpos contra la toxina tetánica y nos protege contra el tétanos. Pasamos del tétanos a las infecciones necrosantes o necrotizantes. Básicamente se caracterizan por tener un dolor intenso y desproporcionado respecto de la lesión que se observa. Hay edema que sobrepasa el eritema, puede haber anestesia cutánea y decoloración azulada, purpúrica en parches, bullas hemorrágicas. Puede o no haber crepitación,
y necrosis, son infecciones realmente agudas, con una rápida progresión del cuadro si no se hace el tratamiento adecuado. Y el paciente puede ingresar en shock séptico. Básicamente, desde el punto de vista de la patogenia, incluye la disrupción de las barreras cutáneas por traumatismos en general, o microtraumatismos, avanza por contigüidad a planos profundos y existen factores predisponentes que facilitan estas afecciones, como puede ser la diabetes tipo 1, que el paciente sea un vascular periférico, que tenga fracturas expuestas, obeso, edad avanzada, combinación de obesidad, edad avanzada y diabetes, y trastornos vasculares periféricos que los diabéticos tipo 1 también tienen. Desnutridos, pacientes con insuficiencia renal o inmunodeficiencias pueden hacer este tipo de infecciones necrosantes. Entonces, para remarcar, existe dolor intenso y precoz, edema importante, presencia de ampollas y flictenas, ausencia en general de linfangitis, rápida progresión local con compromiso sistémico, a veces hay crepitación, a veces no, y hay algún tipo de factor predisponente que lo causa. Básicamente, desde el punto de vista microbiológico, hay condiciones locales en la herida de anaerobiosis, incluso sinergia bacteriana, más de un grupo de bacterias que conjuntamente con la producción de enzimas líticas locales y tóxicas van a generar un efecto local de necrosis que aumenta la anaerobiosis, que facilita el desarrollo de esas bacterias, que inducen mayor cantidad de enzimas que son líticas, que generan trombosis de los vasos, esa trombosis genera isquemia, que reduce el pH, que facilita la anaerobiosis y entra en un círculo vicioso donde la necrosis va aumentando, donde el proceso inflamatorio va aumentando y donde el cuadro clínico evoluciona de forma aguda, tórpida y evoluciona mal. Por lo tanto, la acción del diagnóstico y del tratamiento adecuado serán fundamentales para modificar la mortalidad de este tipo de afecciones. ¿Cuáles serían los agentes etiológicos más frecuentes? Bueno, básicamente hay muchas clasificaciones, vamos a ver un par de ellas. Una es dividirla en celulitis clostridial y no clostridial. La clostridial es producida por Clostridium perfringens, la no clostridial está producida por esta sinergia de aerobios e infecciones mixtas. El diagnóstico es fundamentalmente clínico, por imágenes, radiología, ecografía, tomografía y exámenes microscópicos directo y cultivo de las lesiones obtenidas, de las muestras de las lesiones. Las muestras tienen que ser aptas para cultivos en anaerobios, o sea, los medios de transporte que debemos utilizar tienen que preservar la muestra para que no tenga oxígeno, de tal manera, y en realidad todo el procedimiento microbiológico, especialmente para el cultivo, hay que hacerlo tanto en medios como en condiciones libres de oxígeno. ¿Cuáles son las muestras más adecuadas? Las punciones a través de piel sanas, de heridas, de hematomas, de colecciones, las punciones del área de necrosis, y cuando el paciente se lo mete en el quirófano para debridar todo el tejido necrótico, que es parte del tratamiento, nuestros queridos colegas cirujanos que tienen que atender por guardia este tipo de pacientes, no tiran la muestra necrótica al tacho dentro del quirófano, sino que esas muestras que obtuvieron quitando todo el tejido necrótico se coloca en el medio de transporte, en el recipiente adecuado, y se remite en el laboratorio para hacer el correcto diagnóstico microbiológico, para después poder indicar un tratamiento específico. Aquí tenemos otro tipo de clasificación de infecciones necrosantes, tenemos la celulitis anaeróbica no clostridial,
como lo mencionamos antes. Fíjense que bacilos gram negativos, aerobios, anaerobios facultativos, ¿sí?, fermentadores, Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Proteus, Proboscis y Bacteroides, pueden generar celulitis. La clostridial, producida por Clostridium perfringens, las gangrenas no clostrídicas, como las producidas por Staphylo aureus o Streptococcus microaerófilos, la gangrena gaseosa, producida por Clostridium perfringens, Histolyticum o Septicum. Después tenemos las fascitis necrosantes tipo 1 y tipo 2, donde vemos que se van repitiendo distintos tipos de infecciones, distintos tipos de manifestaciones, con combinaciones de cocos positivos, bacilos negativos, bacilos positivos esporulados. Pero fíjense que los estreptococos del grupo A también pueden producir fascitis necrosante tipo 2. O sea que el estreptococo, ¿sí?, Piógenes, también puede producir fascitis necrosantes graves. No es frecuente, pero puede inducirla. Como les dijimos antes, el diagnóstico microbiológico se basa en la toma de muestra de las lesiones, colocarlos en medios para anaerobiosis y hay que cultivar el aspirado de la lesión que se obtuvo con solución salina al 9%. Puede hacerse hemocultivos, si el paciente está muy grave, en general se lo hemocultiva, aunque la sensibilidad de los hemocultivos es baja. Si el paciente está grave, es de rutina pedir los hemocultivos. Por supuesto, si los hemocultivos vienen positivos, el paciente agrega mortalidad, porque además de tener la lesión localizada, está teniendo una bacteremia. Hemos visto entonces infecciones agudas, localizadas, que producen toxinas y generan manifestaciones clínicas relacionadas al sistema nervioso central, como son los espasmos y las contracturas. Si vamos a las fascitis necrosantes, las gangrenas gaseosas también son de evolución aguda y tienen la característica de este cuadro que rápidamente lleva a la sepsis y al shock séptico del paciente. Ahora vamos a ir a patologías más localizadas, de evolución subaguda o crónica, que también afectan la piel, el tejido celular subcutáneo e incluso pueden afectar los huesos. Por un lado, entonces, tenemos lo que conocemos como síndrome linfangítico nodular. El síndrome linfangítico nodular, síndrome como se establece, es un conjunto de signos y síntomas provocados por múltiples etiologías. En este caso, el síndrome linfangítico nodular está conformado a partir de un microtraumatismo en una zona descubierta del cuerpo. Lo más frecuente son las extremidades. Se produce un chancro de inoculación, un cordón linfangítico, y a lo largo de ese cordón linfangítico se observa la producción de nódulos que toman contacto con la piel y se abren al exterior, produciendo o liberando secreciones. Estas lesiones son lesiones gomosas. Estas lesiones siguen un trayecto linfático y son de evolución subaguda. Entre la inoculación, la formación de la úlcera y la producción del síndrome linfangítico nodular puede pasar un mes, 4 semanas, ¿sí? O sea, no son de evolución aguda, no aparecen en 24 o 48 horas. Fíjense la cantidad de gérmenes bacterianos, fúngicos, parasitarios que pueden provocar una lesión similar. Las nocardiosis cutánea linfática provocada por Nocardia brasiliensis, las esporotricosis debido a distintos géneros, distintas especies del género Sporotrix, la leishmaniasis cutánea, las micobacteriosis por Mycobacterium marinum. Bueno,
el cuadro no es exactamente similar, podríamos considerarlo, pero es un diagnóstico diferencial, el de la sífilis primaria, que lo vamos a ver en los teóricos y en los seminarios respectivos de enfermedades e infecciones de transmisión sexual. Pero fíjense que este cuadro, como lo vamos a ver clínicamente, es muy parecido a todos estos agentes etiológicos que son muy distintos. Cada uno de estos se diagnostica de una forma distinta y necesita una resolución con tratamientos completamente diferentes. Por lo tanto, frente a un síndrome linfangítico nodular, no tengo que dudar. Lo más importante es saber que no sé cuál es la etiología y, por lo tanto, como es de evolución subaguda o crónica, lo correcto es no inventar con los ojos qué es lo que nos parece, sino que fundamentalmente debemos siempre hacer un procedimiento de diagnóstico microbiológico, llegar al diagnóstico por género y especie y entonces establecer un tratamiento adecuado. No es lo mismo tratar una esporotricosis, una leishmaniasis o una micobacteriosis. En el caso de las esporotricosis cutáneo-linfáticas, fíjense, más o menos es un mes entre que se produce la inoculación, el microtraumatismo, puede ser con un vegetal, ¿sí? Hasta que se forma el chancro de inoculación, que se ulcera y se generan las adenopatías, tarda más o menos un mes, ¿sí? Esa es la evolución natural de la enfermedad y el paciente puede venir al mes con el cuadro linfangítico o puede venir con el síndrome chancliforme. Ahora bien, el síndrome chancliforme, los nódulos y el trayecto linfático en las nocardiosis que hacen síndrome linfangítico nodular son iguales que una esporotricosis linfangítico nodular. Idénticas, no tiene mucha diferencia. Ni hablar de las micobacteriosis por Mycobacterium maninum. Generalmente aquí el antecedente epidemiológico es el que el Mycobacterium maninum está relacionado al agua dulce, contacto con piletas. Generalmente son personas que tienen el microtraumatismo limpiando piletas o peceras, donde puede crecer la micobacteria por el microtraumatismo, ingresar al tejido más allá de la epidermis, el tejido celular subcutáneo, y evolucionar por contigüidad por vía linfática. Pero es igual que una nocardiosis linfangítico nodular o una esporotricosis linfangítico nodular. La leishmaniosis cutánea también. Una vez que se produce la inoculación por el flebotomo vector, se produce el chancro de inoculación, la lesión ulcerosa y después hay formas de leishmaniosis cutáneas que son linfangítico nodulares, idénticas a una esporotricosis. Ahora, clínicamente es imposible distinguir una de la otra. Por lo tanto, lo más importante es hacer diagnóstico microbiológico. Para distinguir cada una de estas patologías tendremos que tomar una biopsia de las lesiones, se pueden punzar los nódulos y las lesiones gomosas, se pueden tomar la toma de la muestra de las biopsias y de las lesiones, toma de las muestras de las úlceras, mejor dicho, y de las lesiones cutáneas, y fíjense que hay que remitir una muestra lo suficientemente importante desde el punto de vista del volumen para poder hacer todas estas coloraciones y sus correspondientes cultivos en los medios adecuados para cada uno de estos gérmenes. Por lo tanto, no pudo remitir una biopsia o una punción aspiración de un nódulo con 2 microlitros de solución salina aspirada. Necesitamos una cantidad, una biopsia lo suficientemente importante o una cantidad de líquido lo suficientemente importante que hayamos aspirado para poder hacer todo esto. Tenemos que hacer un gram para un Kinshuk, un Zinn-Nielsen, un Giemsa y un examen en fresco. En el gram podemos ver bacterias filamentosas gram positivas o levaduras naviculares. Las bacterias filamentosas gram positivas son las de nocardia y las levaduras naviculares son de Sporotrix. Con el Kinshuk, que es una coloración para ácido resistencia,
podemos poner en evidencia las bacterias filamentosas ácido resistentes como las nocardias. El Ziehl-Neelsen lo que va a observar son bacilos ácido alcohol resistentes, y aquí es para poner en evidencia al Mycobacterium marinum. Con el GIEMSA lo que vamos a poder observar son los amastigotes de Leishmania, y en el examen en fresco podemos observar levaduras de Sporotrix. Bueno, en general, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que si podemos observar alguno de estos elementos va a ser fundamental para poder hacer un diagnóstico precoz. No es un diagnóstico definitivo porque necesitamos los cultivos para la identificación de género y especie, excepto en el caso de la observación de amastigotes. Cuando vemos amastigotes es una leishmaniasis. Ahora, las bacterias filamentosas hay un montón. Para poder decir que es nocardia necesito cultivarlo. Si obtuvimos muestras de la piel, donde normalmente hay levaduras de cándida, bueno, no son exactamente iguales que las levaduras de Sporotrix, pero es difícil hacer el diagnóstico diferencial observándolo. Por eso es fundamental el cultivo para que poder identificar con seguridad género y especie. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Que el examen microscópico directo es negativo. En general, la sensibilidad del Gram, del Quincho, del Ziehl-Neelsen, del GIEMSA y del examen en fresco es muy bajo. Por lo tanto, si podemos ver algo, si nos informa algo el laboratorio de lo que observó, fantástico. Ahora, si nos dice que el directo es negativo, eso es lo usual. Usualmente, la carga microbiana de este tipo de lesiones no es muy alta, o sea, clínicamente tiene mucha lesión por la respuesta inflamatoria, pero en general tienen pocos gérmenes. Por lo tanto, la sensibilidad del directo es baja. Como les dije entonces, los cultivos en los medios apropiados son los que fundamentales para llegar al diagnóstico de género y especie. Bueno, esta diapositiva tiene un error. Aquí el Saburosin antibiótico en agar sangre está equivocado. Es por eso que se las transformo corregida. Esta es la diapositiva correcta. En este caso, los cultivos podemos cultivar en Lowenstein-Jensen para Mycobacterium marinum, Saburo con antibiótico para el desarrollo de la fase filamentosa de Sporotrix. Podemos utilizar agar infusión cerebro y corazón a 37 grados con antibiótico para el desarrollo de la fase levaduriforme de Sporotrix, porque es un hongo dimorfo. El agar sangre sin antibiótico se puede utilizar para el desarrollo de las nocardias. Y después tenemos el medio de NNN, Novi, McNeil, Novil, y este medio es el medio para cultivar leishmanias, que normalmente no está disponible en la mayoría de los laboratorios de nuestro país. Normalmente las leishmanias no se cultivan. Respecto de la esporotricosis, como les dije, después del examen directo se cultiva a 28 y a 37 grados, donde nos permite, en medios pobres como Saburo o en medios ricos como el VHI, comprobar el dimorfismo fúngico. También se puede utilizar los métodos indirectos, especialmente la búsqueda de anticuerpos por detección de los mismos a partir de técnicas como la inmunodifusión. Las pruebas cutáneas en los pacientes con lesiones cutáneas por esporotricosis no permiten hacer el diagnóstico de enfermedad actual, y uno tiende a no tratar de hacerlas en el momento que el paciente tiene la enfermedad activa en la piel, porque
porque le estoy metiendo más antígenos a un paciente que ya está teniendo respuesta inmune en el síndrome linfangítico nodular. Y entonces la prueba cutánea puede resultar hasta contraproducente por producir lesiones muy exageradas de hipersensibilidad retardada. En general, la prueba cutánea se utiliza como catastro en pacientes asintomáticos para saber si alguna vez tuvieron contacto con Sporotrix. Ahora vamos a ver lesiones verrugosas y lesiones ulceradas. Dentro de las lesiones verrugosas y ulceradas tenemos a las cromoblastomicosis, aunque otras patologías pueden dar lesiones verrugosas. Este es un paciente de unos 80 años que fue atendido en el hospital por una neumonía de la comunidad grave, porque era un paciente añoso, y que cuando lo revisamos tenía estas lesiones en el pie, ¿sí? Él, por esto no consultó, él en realidad fue internado en el hospital por la neumonía. Cuando le preguntamos hacía cuánto que tenía, y él dijo que lo tenía hace muchos años. Muchos años implica unos 70 años o más, 75 años. Así que se nota que la lesión es de evolución crónica. Tenía placas con zonas costrosas, como se observan aquí, algunas con cicatrización, como observamos acá, y que se diseminan lentamente por contigüidad. Al paciente a veces esto se le sobreinfectaba, entonces le dolía más, pero evidentemente con una evolución tan larga, el paciente no se curaba, pero tampoco lo mataba. O sea, es de alta morbilidad y de baja letalidad. ¿Sí? Casi 70 o más años con esta placa. Este es otro paciente, se nota de raza negra, pero con lesiones, en cambio de tener lesiones en placa, tiene lesiones verrugosas, exofíticas, también con áreas costrosas. La cromoblastomicosis, como se observaron en estos dos casos clínicos, es una micosis de implantación traumática que es producida por agentes fúngicos que son dimorfos porque en la naturaleza se observan como filamentosos y son fitopatógenos, se encuentran en los vegetales, y cuando por microtraumatismos se meten adentro del tejido celular subcutáneo y desarrollan primero un nódulo, se transforma la fase filamentosa en cuerpos esclerotales. Entonces, en la naturaleza son filamentosos, en el paciente en forma accidental por el microtraumatismo se observa como cuerpos esclerotales o formaciones en mórula. Por lo tanto, es dimorfo. En los cultivos, tanto a 28 como a 37 grados, solamente crece la fase filamentosa. Eso no quiere decir que no sea dimorfo, porque en la naturaleza se ve filamentoso y en el paciente se observa como cuerpo esclerotal. Por lo tanto, si tienen dos formas distintas, en dos lugares distintos, en dos condiciones diferentes, evidentemente son clásicamente dimorfos. ¿Cuáles son los agentes etiológicos? Son hongos pigmentados de la familia de Matiaceae. Los agentes etiológicos más comunes son Fonsecaea pedrozoe, Cladiophyllófora carrioni y Phyalophora verrucosa. Y estos hongos se encuentran normalmente atacando vegetales, en la tierra, en desechos vegetales, y que la persona, al manipularlos, genera microtraumatismos, se inocula el hongo y se inicia el proceso de que es naturalmente de evolución crónica. Fíjense, el paciente anterior, el paciente que tuvo una evolución de 70 años de su afección, lo había contraído por un traumatismo que tuvo cuando era muy niño en la guerra con el Paraguay. Limpiando un fusil, se lastimó el pie,
lo contaba con mucha claridad el paciente, se había inoculado el microorganismo sin saberlo, evolucionó naturalmente y 70 años después le hicimos el diagnóstico de la cromoblastomicosis. Entonces, la toma de muestras por escamas o costras por raspado, con mucho cuidado, con un bisturí estéril, o a través de una biopsia quirúrgica, con un frasco en solución fisiológica, separando la biopsia quirúrgica en dos partes, una en solución fisiológica y la otra en fórmula al 10% para anatomía patológica. ¿Qué es lo que se observa desde el punto de vista microscópico? Y bueno, vamos a hacer un examen en fresco, vamos a hacer un Gram y vamos a hacer un HIEMS. En el examen en fresco de las costras, lo que pueden observarse a nivel superficial son elementos filamentosos y algunos cuerpos esclerotales. Porque claro, cuando el microorganismo ya está siendo eliminado por el cuerpo en las partes más superiores de la piel, donde ya no tiene 37 grados, 36, ese hongo, ese cuerpo esclerotal comienza a filamentizarse. En cambio, en las biopsias profundas, en las biopsias donde se observa en profundidad los microabscesos intraepidérmicos, lo que se observa claramente son los cuerpos esclerotales que no son levaduras. Ahora, ¿por qué además le hacemos el Gram? Y porque hay formas de esporotricosis que son verrugosas. ¿Y por qué le hacemos el GIEMSA? Porque hay formas verrugosas de leishmaniasis. Entonces, hay que hacer el diagnóstico diferencial con esporotricosis verrugosa y con leishmaniasis verrugosa. Entonces, no siempre esa lesión verrugosa va a ser cromoblastomicosis. Desde ya, si vemos cuerpos esclerotales, estamos seguros que vamos a tener el diagnóstico de cromoblastomicosis, pero no vamos a saber género ni especie. Por lo tanto, lo que debemos hacer es cultivarlos. Si lo cultivamos en saburó con antibióticos, vamos a ver que van a crecer la fase filamentosa de estos hongos negros. Que observando la macromorfología y especialmente la micromorfología, podemos identificar si es Fonsecaia pedrozoe, Cladofialófora carrione o Fialófora verrucosa. Los medios de saburó con antibióticos a 28 grados y a 37 grados en agar infusión cerebro y corazón es para hacer el diagnóstico de esporotricosis verrugosa. Y por último, si tuviéramos la posibilidad de cultivarlo en medio de NNN, nos permitiría hacer el diagnóstico de leishmaniasis si no lo observamos con el GIEMSA. Entonces, tenemos que tener de nuevo, y insisto con esto, este medio normalmente no está disponible en la mayoría de los hospitales de nuestro país. Entonces, en general, no se cultiva para leishmanias. Respecto a las úlceras mucocutáneas, vamos a ver algunas patologías. Una de las patologías más comunes que podemos observar de lesiones ulcerosas son úlceras mucosas, especialmente en el paladar. Generalmente atacando paladar blando, parte del paladar duro, hace una especie de formas granulomatosas en cruz, conocida como cruz espúdica, pero múltiples patologías pueden generar en forma crónica úlceras mucosas en empedrado de evolución crónica. Fíjense todas las patologías que pueden provocar esto: la leishmaniasis mucocutánea, la tuberculosis, la lepra y las micosis sistémicas endémicas. La coccidioidomicosis, la histoplasmosis y la paracoccidioidomicosis pueden generar este tipo de afecciones en el paladar, también puede haber compromiso del tabique nasal, y ni hablar en la tuberculosis y en las micosis sistémicas endémicas el compromiso pulmonar.
en general son patologías que comprometen el pulmón más otro órgano. Entonces, el diagnóstico diferencial, aquí la tuberculosis y las micosis sistémicas endémicas son todas iguales. No hay forma de distinguir una de la otra. Aquí vamos a utilizar los métodos directos para el diagnóstico de la afección. Lo mismo vamos a hacer con las micosis sistémicas endémicas, a lo cual le podemos agregar, en el caso de las micosis sistémicas endémicas, la serología, la búsqueda de anticuerpos, porque las personas que están enfermas suelen tener serología positiva. Y estas formas en general se observan en pacientes que tienen formas clínicas crónicas. Entonces, donde normalmente la serología suele ser positiva. Entonces, muy importante la tuberculosis y las micosis sistémicas endémicas. En este caso, tengan en consideración fundamental el interrogatorio al paciente para conocer qué áreas endémicas ha vivido o ha transitado para poder adquirir este tipo de afecciones y hacer una reactivación endógena de una infección pasada. Las otras dos, la leishmaniasis cutánea, está siendo cada vez más frecuente en nuestro medio, y también la lepra, que es una enfermedad endémica. Como les dije entonces, se toma la muestra por escarificación cutánea o escarificación de las lesiones mucosas, se le hace el Zinn-Nielsen, el fresco y el Giemsa. El Zinn-Nielsen para la observación, el intento de la observación de bacilos ácido alcohol resistentes. En el fresco se pueden observar levaduras multibrotadas o esferas con esporos, con esferas en su interior. Las levaduras multibrotantes o levaduras monogemantes también pueden ser compatibles con Paracoccidioides brasiliensis, con género Paracoccidioides, y las esferas con los esporos en su interior, que serían imágenes más compatibles con coccidioidomicosis. Y a la misma muestra también hay que hacerle el Giemsa para la observación, ya sea de histoplasmas, levaduras intracitoplasmáticas, o también para la observación de amastigotes de leishmanias. Recordemos que la histoplasmosis y la leishmaniasis contemplan, comparten la misma área endémica. Y por supuesto, como segundo elemento, y es un elemento muy importante, es que esas muestras se cultiven. Entonces se colocan el Lowstein-Jensen para el aislamiento de Mycobacterium tuberculosis, se utiliza el agar Saguro a 28 grados y el agar infusión cerebro y corazón, BHI, a 37 grados para recuperar la fase saprofítica y parasitaria de las micosis sistémicas endémicas, Paracocci, Cocci e Histo. De nuevo, en aquellos establecimientos que tengan la suerte de contar con medio NNN, pueden cultivar para leishmanias, lo cual no es habitual. Respecto a las lesiones tumorales, vamos a ver algunas de ellas. Una de las lesiones tumorales más comunes es el síndrome micetoma. El micetoma es una tumoración generalmente que afecta a las extremidades, pero puede afectar cualquier zona del cuerpo por donde, a través de un traumatismo cutáneo o un microtraumatismo, ingresa el agente etiológico, invade piel, tejido celular subcutáneo, músculos, fascia y llega hasta el hueso. Una vez que llega hasta el hueso, genera una infección ósea, es de evolución crónica, que termina con la formación de fístulas. A través de las fístulas sale material seropurulento y granos, como granos, de distintos tamaños. Esos granos son microcolonias del agente causal. Como les dije,
esto es de evolución netamente crónica, es por contigüidad a partir de una inoculación traumática, se observa fundamentalmente en las áreas tropicales y subtropicales, porque en general esto ocurre en zonas descubiertas del cuerpo en climas templados. Suele ser endémico en India, en África y también en Sudamérica. Es más frecuente en el sexo masculino, especialmente si es ese género el que es acostumbrado a trabajar en el campo. Si no, en otras zonas, en el sudeste asiático y demás, puede observársela en las mujeres si es que ellas son las que trabajan en el campo. Entonces, aquí son en general agricultores, trabajadores rurales, que al tener contacto con los vegetales y al recibir o generarse el microtraumatismo, se le provoca la lesión que va a evolucionar en forma crónica. En general, la lesión es indolora, no duele, salvo que se sobreinfecte, ¿no? Entonces, en general, los trabajadores rurales tienden a consultar tardíamente por este tipo de lesiones. Y otras veces es una combinación entre, digamos, la mala suerte del trabajador rural que tiene que le pasa esto y un sistema de salud que inadecuadamente no hace lo que debe hacerse para llegar al diagnóstico y al tratamiento adecuado, lo cual puede generar retrasos en el tratamiento y esto puede conllevar una muy mala evolución de las lesiones. O sea, sí, los trabajadores, el paciente puede consultar tarde, cuando ya el pie o la mano está completamente deformada y no hay más remedio que amputarla. Otras veces el paciente consulta antes, pero es mal diagnosticado y mal tratado. Entonces allí la cosa se complica porque nosotros estamos agregándole un problema al problema que ya la persona tiene. Como les dije antes, micetoma es fundamentalmente una patología provocada por agentes bacterianos y fúngicos, donde los micetomas bacterianos y los micetomas fúngicos pueden generar este tipo de afección. Los más comunes son los bacterianos. Después le siguen los fúngicos. ¿Qué bacterias provocan esto? Las nocardias, género nocardia, género streptomyces, género actinomadura, pero también bacilos gram negativos como pseudomonas, cocos gram positivos como estafilococos y bacterias filamentosas gram positivas anaerobias como los actinomicetos anaerobios. De los fúngicos pueden ser producidos por agentes fúngicos hialinos o pigmentados. Entonces, evidentemente, los bacterianos son los más frecuentes. Fíjense que los géneros que provocan este tipo de afecciones son muy variados. Los tratamientos son completamente distintos. Entonces, es fundamental el antecedente epidemiológico y hacer un correcto diagnóstico microbiológico. No debemos iniciar tratamientos sin antes tener el correcto diagnóstico de la afección, porque cada una de estas cosas se trata diferente. Dentro de los micetomas fúngicos, que todavía no sabemos por qué la literatura los sigue llamando micetomas verdaderos, porque los otros también son micetomas verdaderos, o sea, clínicamente son muy parecidos, así que un micetoma por estafilococo, por pseudomonas, por nocardia, o por streptomyces, o por actinomadura madurae, o por actinomadura pelletieri, son muy parecidos, son todos micetomas. ¿Sí? Es como distinguir una neumonía aguda de la comunidad entre moraxella y neumococo, o micoplasma. No es tan sencillo, es una neumonía aguda de la comunidad, uno tiene que definir cuál es el agente etiológico, en el caso de que sea necesario. En el caso de los micetomas, especialmente cuando está comprometido el hueso, hay que hacer diagnóstico
microbiológico. En el caso de los hongos que provocan micetomas, como les dije antes, son los hongos negros y los hongos hialinos los que pueden producir este tipo de afecciones. Dentro de los hongos negros, Madurella mycetomatis y Madurella grisea. Y dentro de los hialinos tenemos Acremonium, Pseudosporium, Fusarium y Aspergillus pueden producir micetomas micóticos. Dentro de los micetomas fúngicos, los más frecuentes son los micetomas producidos por agentes fúngicos pigmentados o negros. Entonces, el orden sería el siguiente. Los micetomas más frecuentemente son bacterianos. Después de los bacterianos vienen los fúngicos. Y dentro de los fúngicos, primero vienen a hongos pigmentados y después, como agentes etiológicos menos frecuentes, causantes de micetoma, los hongos filamentosos y hialinos. Así que, lo primero que tenemos que hacer no es el cultivo, lo primero que tenemos que hacer es tomar una muestra en forma adecuada. Si hay fístula, el compromiso óseo es, normalmente cuando hay fístula, el compromiso del hueso es inexorable. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es tomar una muestra que tenga, lo más importante es tomar una muestra que llegue hasta el plano óseo. Y observar al microscopio y cultivar los granos que están metidos adentro del hueso. Esta, el micetoma, es una forma de osteomielitis crónica. Las osteomielitis crónicas no se tratan empíricamente. Hay que hacer diagnóstico microbiológico de las osteomielitis crónicas, lo van a ver en el seminario correspondiente, lo mismo que ahora con los micetomas. Hay que hacer diagnóstico microbiológico, hacer el examen microscópico directo y la toma de la muestra en general la tiene que hacer un traumatólogo, que es el que se encarga de tomar las biopsias óseas. Se remite una buena porción de biopsia ósea que incluya plan óseo, se remite al laboratorio, se le hace el examen microscópico directo con todas las coloraciones, examen en fresco, Giemsa, Nielsen, Kinju específicamente, más que Nielsen, Kinju, y coloración de Gram. Entonces, fíjense, en el examen microscópico ya me puede orientar el aspecto microscópico del grano y el Gram la posibilidad de si es bacteriano o fúngico. Además, la muestra debe cultivarse. Fíjense, lo cultivamos en agar blando glucosado en anaerobiosis para que crezcan los actinomicetos anaerobios. Son bacterias filamentosas anaerobias gram positivas. En el medio de Saguro, sin antibióticos, allí se desarrollan muy bien los géneros Nocardia, Streptomyces y Actinomadura. Nocardia es una bacteria filamentosa aerobia gram positiva, ácido resistente. Por eso se colorea muy bien con la coloración de Kinju. Streptomyces y Actinomadura son bacterias filamentosas gram positivas, no ácido resistentes. También lo cultivamos en agar sangre o medio de Chapman para poder rescatar Staphylo aureus o Pseudomonas aeruginosa. Y vamos a utilizar medio de Saguro con antibiótico para que desarrollen los hongos filamentosos, ya sea hialinos o pigmentados. Y que es a través del análisis de su fructificación, de las características micromorfológicas del cultivo, para llegar al diagnóstico de género y especie. En este caso, observamos las características de un grano, ¿sí?, de un micetoma
bacteriano por nocardia. Y aquí se ven claramente las bacterias filamentosas gram positivas. Como les dije, son ácidos resistentes con la correlación de Kinch. Como les dije, la identificación en cultivos se hace por la observación macro y micromorfológica de los cultivos, si es Madurella mycetomatis, si es Madurella grigia, si es Aspergillus fusarium acromonium nocedosporium. Por lo menos tenemos que mantener estos cultivos para su crecimiento y desarrollo de los gérmenes fúngicos por lo menos entre 3 y 4 semanas. Por último tenemos la lepra o enfermedad de Hansen. Esta es una enfermedad granulomatosa crónica de la piel, el tejido nervioso periférico. El único hospedero natural es el hombre. Los armadillos pueden sufrir la enfermedad natural, pero el reservorio es humano de la enfermedad. La lepra es una enfermedad donde producida por este bacilo acidalcohol resistente no cultivable, es una enfermedad que clínicamente, dependiendo del hospedero, pueden tener manifestaciones clínicas polares. Eso significa que tenemos dos extremos. Un polo donde el hospedero, cuando se enferma de lepra, reacciona en forma importante con una respuesta inflamatoria por hipersensibilidad tardada muy manifiesta. Esa se la conoce como lepra tuberculoide. En los pacientes con lepra tuberculoide la cantidad de bacilos que tienen en las lesiones es muy poca, es una lepra que contagia menos, es una lepra bastante destructiva porque la respuesta inflamatoria es importante y destruyen los nervios fundamentales, los nervios periféricos. En el otro extremo polar, hay pacientes que cuando se enferman con lepra responden en forma inadecuada y no responden o responden muy poco. Las lesiones tienen un montón de bacilos. A eso se la conoce como lepra lepromatosa o forma LL. Entonces tienen poca respuesta, muchos bacilos, es muy contagiosa. Entonces, dentro de estas dos formas polares, la lepra tuberculoide o LT, que es la forma hiperérgica, y el extremo clínico opuesto, la forma TH2 o LL o lepra lepromatosa anérgica, existen variantes de un extremo y del otro. Es un amplio abanico de enfermedad, de una única enfermedad con múltiples manifestaciones clínicas muy diferentes entre un extremo y el otro. Entonces recordemos el extremo tuberculoide o TH1 y el extremo lepromatoso TH2 o LL. En el caso de la histopatología de los extremos polares, fíjense cómo la lepra lepromatosa en la tinción de Zinn-Nielsen tiene abundantes bacilos ácido alcohol resistentes dentro de macrófagos que tienen un aspecto de células espumosas. Y prácticamente no hay un infiltrado característico linfomonocitario de la infección, porque el paciente, al estar en el polo anérgico, el polo TH2, responde muy poco. Es una lepra en la que más contagia. Desde el punto de vista de la histopatología de la lepra tuberculoide, la tinción con hematoxilina y eosina observa muy pocos bacilos, y lo que se observa sí son granulomas bien organizados. Y el gran problema es que este granuloma va a destruir las fibras nerviosas, lo cual va a, si bien limita la afección, si bien la hace menos contagiosa, también la hace muy destructiva. Esto no quiere decir que la lepra lepromatosa no genere destrucción. Desde el punto de vista clínico, lo que vamos a tener son pacientes con lesiones cutáneas, mucosas, con pérdida de la sensibilidad termoalgésica, y lesiones hipopigmentadas,
muy características, además del compromiso mucoso y del tabique nasal, dependiendo de si es una forma LL o LT. ¿Por qué les mostramos la histopatología? Y básicamente porque el diagnóstico se hace por escarificación cutánea y observación de los bacilos. Como no se puede cultivar, no respeta los postulados de Koch, la histopatología pasa a ser una herramienta muy importante para el diagnóstico de esta enfermedad. Como les dije entonces, los hallazgos clínicos, la anamnesis es fundamental para el diagnóstico presuntivo, la baciloscopía, el Ziel-Nielsen de las escarificaciones de las lesiones anestésicas o hipoestésicas, de las lesiones del tabique nasal, generalmente es una patología donde el bacilo se acantona en las zonas frías del cuerpo. Entonces, se le hace la escarificación o la biopsia de las lesiones o anestésicas y del lóbulo de la oreja, de la zona de los glúteos, y bueno, y después, como les dije, de cualquier lesión analgésica que tuviese. Otra cosa que podemos hacer, que puede llegar a ser de utilidad, es hacer la prueba de Fernández-Mitsuda, o la prueba de la lepromina, que es una prueba de hipersensibilidad retardada como la Mantoux, o como las intradermorreacciones que se hacen para las micosis sistémicas endémicas, con una lectura a las 48-72 horas para la observación de la infiltración a nivel epidérmico. Aquí figura como elemento de diagnóstico la inoculación en animales, pero prácticamente ahora en el siglo XXI esto se ha dejado de utilizar. Y nos remitimos a la baciloscopía de las escarificaciones y a la histopatología. Bueno, muchas gracias por escucharme. Esta ha sido todas las patologías entre el seminario número 3 y este seminario número 4, en el que hemos abarcado patologías agudas y crónicas y también subagudas causadas por bacterias, virus, hongos y parásitos que afectan la piel y las membranas mucosas. Muchas gracias por escucharme y cualquier duda nos ponemos en contacto a través del Facebook para evacuarlas y poder contestar todas aquellas preguntas que les hayan surgido escuchando estos videos del video correspondiente al seminario 3 y al seminario 4.